Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los escándalos más hablados y comentados del mundo del espectáculo turco, el caso Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier cosa, sino el supuesto envenenamiento, y todo lo que se rumorea que ocurrió esa noche. Ya saben, esa noche, la noche que lo cambió todo. Para quienes son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos encanta analizar a fondo los chismes, las noticias y los dramas más jugosos de la farándula internacional, especialmente del mundo de las telenovelas turcas, que seamos sinceros nunca decepcionan. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo porque, te lo prometo, siempre hay algo interesante que comentar. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Por supuesto que sí. Fueron la pareja de ensueño de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su romance, que nació precisamente durante el rodaje de la serie, conquistó a millones de fans en todo el mundo, quienes suspiraban con cada foto, cada gesto, cada declaración de amor que hacían. Pero como en toda historia de amor que se precie, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la misteriosa noche del envenenamiento. O al menos, así es como algunos medios y algunos fans lo han interpretado. Esta narrativa, construida sobre el misterio y la especulación, ha generado una ola de teorías que a día de hoy, continúan resonando en el imaginario colectivo de los seguidores de la pareja y de la farándula turca en general. Todo comenzó con rumores que corrían como la pólvora por internet, alimentados por la naturaleza voraz de las redes sociales y la sed de noticias de los fans. Se decía que Hande Erçel, durante una fiesta o evento, había sufrido un supuesto envenenamiento. La gravedad de la situación era incierta, pero lo que sí quedó claro es que Kerem Bürsin estuvo a su lado en todo momento. Imágenes de ellos juntos, supuestamente angustiados y preocupados, comenzaron a circular por las redes sociales, avivando la llama de la curiosidad y el morbo. La información inicial era escasa y confusa. Los detalles concretos brillaban por su ausencia, lo que inevitablemente propició la creación de múltiples interpretaciones. Algunos medios ávidos de generar clics y atención, especulaban sobre la causa del envenenamiento, mencionando desde una simple intoxicación alimentaria hasta algo más siniestro. Las teorías conspirativas, como era de esperar, se dispararon. ¿Quién podría haber querido hacerle daño a Hande? ¿Por qué? ¿Estaría relacionado con alguna rivalidad en el mundo del espectáculo? ¿Con celos profesionales? ¿Una estrategia para socavar su imagen? Las posibilidades eran, literalmente, infinitas. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y análisis, con fans y aficionados debatiendo y compartiendo sus propias teorías. Algunos se aferraban a la idea de un simple accidente, una reacción alérgica o una intoxicación leve. Otros, en cambio, abrazaban teorías más complejas, sugiriendo un complot orquestado por enemigos dentro de la industria. Los foros y grupos dedicados a la pareja se llenaron de debates acalorados y de análisis de cada gesto, cada fotografía, cada palabra que se publicaba. Pero la realidad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y a menudo, menos espectacular que las teorías que se crean en Internet. Lo cierto es que la situación fue real. Hande sí se sintió mal, sí necesitó atención médica. Y Kerem, siendo su pareja en ese momento, estuvo a su lado, como cualquier persona que ama a otra lo haría. Su presencia, su apoyo y su preocupación fueron evidentes en las pocas imágenes que se filtraron, lo que paradójicamente alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó esa noche? La información oficial, como suele ocurrir en estos casos, fue deliberadamente escasa y ambigua. Los representantes de Hande emitieron un comunicado breve, minimizando la situación y atribuyéndola a una simple indisposición. No hablaron de envenenamiento como tal. La elección de las palabras fue crucial, ya que evitó la confirmación de la gravedad del incidente, pero al mismo tiempo, sembró la duda y la incertidumbre. Kerem, por su parte, también guardó silencio, una decisión que, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y las interpretaciones. Su silencio, en lugar de calmar las aguas, sirvió como un combustible para la imaginación de los fans y de los medios, quienes vieron en su falta de declaraciones una señal de que algo más grave había ocurrido.
Las redes sociales se inundaron de teorías sobre las razones de su silencio, desde una posible cláusula de confidencialidad hasta la necesidad de proteger la imagen de Andy y la suya propia. Pero la gente, los fans, los medios, no se quedaron conformes con esa versión oficial. Querían saber más. Querían saber la verdad, o al menos, lo que más se acercara a ella. Y así comenzaron a surgir los rumores, alimentados por fuentes anónimas y por la interpretación de pequeños detalles que parecían escapar a la narrativa oficial. Rumores que hablaban de una posible alergia, de una reacción a algún alimento o medicamento, de un virus que circulaba en el ambiente. Otros especulaban sobre la posibilidad de un error médico, de un producto en mal estado o incluso de una broma pesada que había salido mal. La ausencia de información precisa y verificable permitió que la imaginación y el morbo se desataran, creando un ambiente de incertidumbre y de sospecha. Lo que sí quedó claro, y esto es innegable, es que Andy se recuperó. Y aunque la experiencia debió ser desagradable y angustiante, no tuvo consecuencias graves en su salud física a largo plazo. Sin embargo, el incidente dejó una profunda huella, una cicatriz invisible que, según los rumores, se extendió a su relación con Kerem. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y, tristemente, más turbia. Porque poco tiempo después de ese episodio, la pareja anunció su separación. Una separación que, según los rumores, no fue precisamente amistosa ni exenta de tensión. Se habló de infidelidades, de discusiones acaloradas, de desacuerdos en sus agendas profesionales y personales, y por supuesto, de la sombra del envenenamiento. La coincidencia temporal entre el incidente y la ruptura no pasó desapercibida para nadie. ¿Cómo pudo influir un simple incidente de salud en el final de su relación? Es la pregunta que muchos se hicieron y que hasta el día de hoy, sigue sin una respuesta clara y definitiva. ¿Habría provocado el incidente un distanciamiento emocional entre ellos? ¿Habrían aflorado problemas preexistentes que hasta ese momento habían sido hábilmente ocultados o ignorados? O quizás la situación fue el detonante de un drama mayor, un catalizador que aceleró el inevitable final de la relación. La especulación se centró en la posibilidad de que el incidente hubiera revelado fisuras en la relación, como una falta de confianza, una incapacidad para apoyarse mutuamente en momentos de crisis o una incompatibilidad de caracteres. Otros sugirieron que el estrés y la ansiedad provocados por el incidente habrían afectado la dinámica de la pareja, generando discusiones y malentendidos. Lo cierto es que después de la separación, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera causa del envenenamiento. Algunos medios, con la clara intención de generar más controversia y atraer audiencia, insinuaron que podría haber sido provocado por alguien cercano a la pareja, un acto de sabotaje premeditado o de venganza disfrazado. Otros mencionaron la posibilidad de una conspiración orquestada en el competitivo mundo del espectáculo, una maniobra calculada para dañar la imagen de Andy y, de paso, afectar su carrera profesional. La idea de una conspiración, aunque improbable, encajaba perfectamente en el ambiente de sospecha y desconfianza que rodeaba al incidente. Se especuló sobre la participación de rivales profesionales, de envidiosos compañeros de trabajo o incluso de exparejas con rencor. La falta de pruebas concretas, por supuesto, no impidió que estas teorías se propagaran y se convirtieran en parte de la narrativa del caso. Y es que en el mundo de la farándula, especialmente en el contexto turco, todo es posible. Las rivalidades, los celos, la competencia desleal, pueden llegar a ser muy intensos y despiadados. Y lamentablemente a veces hay personas dispuestas a hacer lo que sea para destacar o, peor aún, para hundir a sus competidores. El escándalo se convierte en una herramienta y la verdad, en una víctima colateral. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas sólidas y verificables de que el envenenamiento fue algo más que una simple indisposición? La verdad es que hasta el día de hoy no hay pruebas concretas, irrefutables y legalmente aceptables que respalden ninguna de las teorías. Todos son rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas de ciertos hechos y, por supuesto, mucha imaginación y creatividad. La falta de evidencia paradójicamente alimenta aún más el misterio y la fascinación por el caso. La ausencia de una investigación formal, de testimonios fiables o de pruebas forenses concretas ha impedido que se pueda establecer una verdad definitiva sobre lo sucedido. Las autoridades competentes no se pronunciaron al respecto, y los involucrados directos mantuvieron el silencio, lo que a su vez alimentó la especulación y la incertidumbre. Lo que sí es innegable, y esto es el punto central de la historia, es que el incidente marcó un antes y un después en la relación entre Kerem y Andy.
La separación, el misterio que rodea al supuesto envenenamiento, las especulaciones sobre las verdaderas causas de la ruptura, todo ello alimentó el morbo, la curiosidad insaciable de los fans y la incesante voracidad de los medios. El incidente se convirtió en un catalizador de especulaciones, un punto de inflexión que transformó una relación mediática en un drama de proporciones épicas. ¿Fue un simple malestar? ¿Un incidente provocado intencionalmente? ¿Una excusa para romper una relación que ya estaba en crisis? ¿Un intento de llamar la atención? La respuesta, lamentablemente, probablemente nunca la sabremos con certeza absoluta. Lo único que podemos hacer como espectadores y analistas es recopilar y analizar la información disponible, escuchar las diferentes teorías, sopesar las pruebas, o la falta de ellas, y finalmente sacar nuestras propias conclusiones. La subjetividad es inevitable en este tipo de análisis. Cada persona, en función de sus creencias, sus prejuicios y su experiencia, interpretará los hechos de manera diferente. Lo que para unos puede ser una simple indisposición, para otros puede ser el resultado de un complot. Lo que para unos es un simple rumor, para otros puede ser una verdad oculta. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con su romance de cuento de hadas que cautivó a millones, sus momentos de felicidad que fueron ampliamente documentados y compartidos, y por supuesto, el misterio del envenenamiento que ha persistido en el tiempo, es un claro ejemplo de cómo la farándula puede ser un mundo lleno de luces y sombras, de amor y odio, de verdades y mentiras. Un mundo en el que la realidad a veces supera con creces la ficción y donde la línea que separa el hecho de la invención se vuelve borrosa. La historia de Kerem y Hande y el misterio del envenenamiento es un claro reflejo de la fascinación humana por el drama, por el misterio y por la fragilidad de las relaciones, especialmente aquellas que se exponen al ojo público. El escándalo se convierte en una lente a través de la cual se examinan los defectos humanos, las pasiones y los secretos. Y hasta aquí hemos llegado con el análisis profundo y exhaustivo de este intrigante caso. Hemos revisado los detalles, los rumores, las especulaciones y las interpretaciones en torno al supuesto envenenamiento de Hande Erçel, el impacto que tuvo en su relación con Kerem Bürsin y las diferentes teorías que han surgido al respecto. Hemos visto cómo un simple incidente, o quizás no tan simple, puede dar lugar a un drama mediático de proporciones épicas, con consecuencias duraderas en la vida de los involucrados y en la percepción pública de sus carreras. El caso del envenenamiento de Hande Erçel y la posterior separación de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama, la fortuna y el éxito en el mundo del espectáculo pueden estar entrelazados con la vulnerabilidad, la exposición y el escrutinio constante. La presión mediática, la competencia desleal, los celos y las envidias pueden crear un ambiente tóxico que en ocasiones puede afectar la salud física y mental de las personas. Este caso además nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre la vida de las celebridades. La constante búsqueda de la primicia, la necesidad de generar clics y la tentación de especular pueden llevar a la difusión de información falsa, a la difamación y al daño a la reputación de las personas. Es crucial que como espectadores y consumidores de información, seamos críticos y conscientes de la información que consumimos. Debemos ser capaces de discernir entre hechos y opiniones, entre fuentes confiables y fuentes dudosas. Debemos ser conscientes del poder de las redes sociales y de la facilidad con la que se puede manipular la información. La historia de Kerem y Hande, con su complejidad y sus interrogantes, nos recuerda la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto por la privacidad de los demás. Detrás de cada celebridad, detrás de cada escándalo, hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida que merece ser respetada. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante, esclarecedor y, sobre todo, respetuoso con todas las partes involucradas. Hemos analizado a fondo los detalles, los rumores, las especulaciones y las diferentes teorías que han surgido en torno al supuesto envenenamiento de Hande Erçel, el impacto que tuvo en su relación con Kerem Bürsin y las consecuencias que ha generado en sus vidas y en sus carreras. Hemos visto cómo un simple incidente, o quizás no tan simple, puede dar lugar a un drama mediático de proporciones épicas y cómo la farándula puede ser un mundo lleno de luces y sombras, de amor y odio, de verdades y mentiras. Y por favor déjenme en los comentarios sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el envenenamiento fue un simple malestar, o creen que hay algo más detrás? ¿Creen que hubo una conspiración? ¿Qué conclusión han sacado después de analizar todo lo que hemos expuesto en este vídeo?
Me encantaría leer sus teorías, sus análisis y sus reflexiones. Compartan sus ideas, sus perspectivas y sus conclusiones. El debate y el intercambio de ideas son fundamentales para entender la complejidad de este caso y de la farándula en general. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones y los rumores, hay personas involucradas en esta historia. Debemos, por tanto, abordar el tema con respeto y con una actitud crítica hacia la información que consumimos. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y de reveladores. Estaremos analizando otros escándalos, otras historias y otros dramas de la farándula turca e internacional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Hasta la próxima.